Buenas noches, bienvenidos a Ni Más Ni Menos. El día de hoy vamos a conversar sobre los organismos públicos electorales, aquellos organismos autónomos responsables de la preparación, organización y también administración de las elecciones en nuestro país. Me acompaña hoy la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenida, Amalia. Muchas gracias, Rodrigo. También me acompaña el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral y director de Consultores Integralia, una persona que influye mucho con su opinión en el país. Gracias. Bienvenido, Luis Carlos. Y el maestro Mario Rosales Betancourt, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas electorales y en opinión pública. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues no podríamos empezar un programa sin la pregunta básica. ¿Qué son los organismos públicos electorales? ¿Qué tipo de organismos existen? ¿Y realmente podemos seguir considerando que son organismos jóvenes? ¿O ya son organismos que han logrado permear en la ciudadanía? Amalia, ¿qué opinas al respecto? Bueno, los organismos públicos locales, los llamados OPLE, surgen desde la reforma del 2014 como una integración del Sistema Nacional de Elecciones. Y bueno, una de sus principales funciones es justo la organización, la administración de los comicios locales, con estas estructuras en las diferentes entidades federativas, las 32 entidades, que son integradas por un Consejo General, un colegiado, digamos, replicando la figura que tiene el Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales se administra, se organiza y se ciudadanizan a las elecciones. Entonces creo que una de las principales características de estos organismos públicos pues es la administración local de las elecciones, la cercanía con la ciudadanía de estas entidades federativas y sobre todo un trabajo coordinado con la Autoridad Electoral Nacional, mediante la cual los OPLES pueden llevar a cabo estos comicios electorales que ya comentaba. Luis Carlos, ¿funcionan los organismos electorales en México? Yo creo que funcionan, en un sentido funcionan bastante bien, en otro sentido hay un problema de aceptabilidad de los resultados. Pero voy a lo primero. En términos operativos y de estándares de desempeño, funcionan en general bastante bien. Si tú ves su existencia, que proviene de 1990, cuando se funda el IFE, y luego se van gestando estos institutos electorales de las entidades que hoy se conocen como OPLES. En general los estándares que tienen son de clase mundial. En general los mecanismos operativos del conteo de votos, de la instalación de casillas, del acceso a la votación son bastante buenos. De tal forma que creo que sí cumplen su función. Donde hay dos desafíos, creo que tiene que ver, con el tema de la regulación de las condiciones de competencia. Ahí hay enorme disparidad y ahí hay reglas del juego que vale la pena revisar para fortalecer y mejorar. Y el otro es el tema de la aceptabilidad de los resultados. Y esto no tiene que ver con los organismos electorales, sino tiene que ver más con la actitud de los políticos, que comúnmente ha sido desde el siglo XIX una costumbre que puedes desconocer resultados si eso te conviene políticamente. Y este tema es un problema que no se ha resuelto, a pesar de lo que yo considero es el profesionalismo en general de los organismos electorales. Maestro Rosales Betancourt, hace apenas 30 años no existían los organismos autónomos que organizaban las elecciones. Hoy están, de cierta manera, posicionados en la sociedad. ¿Podemos decir que son un caso de éxito que debe de continuar? Sí, indudablemente son un caso de éxito porque lo que existía, donde la Secretaría de Gobernación era la que decidía y hacía, y sobre todo algo importante hablando de los organismos locales, es una defensa del federalismo. O sea, el problema es que el aspecto electoral pues no debe ser un aspecto estrictamente federal. Entonces con esto pues era importante que cada estado tuviese su propia legislación, sus propios órganos, y esto funcionó y yo creo que está funcionando bien. Ahora el riesgo es que están en posibilidad de desaparecer porque todavía hasta hace poco, digamos antes del 4 de octubre, cuando no se sabía que se podía lograr romper la alianza de todos los partidos para frenar una reforma constitucional, pues pensamos que esta iniciativa del presidente López Obrador por desaparecerlos, que es realmente ahorita el tema fundamental, porque él con estas ideas de austeridad y de
aspecto de pobreza franciscana, pues dice cuestan mucho, y sí, efectivamente, pues cuestan, porque pues en cada estado hay un organismo, tanto el propio OPLE como el tribunal, y claro, además, pues finalmente los asuntos pues llegan en ocasiones hasta el Tribunal Electoral Federal. Entonces, pues suena muy atractivo, y de hecho, incluso en la reforma anterior se pensó y algunos partidos propusieron la desaparición, pero finalmente se acordó que hubiese esa concurrencia de la que hablaban y que siguieran existiendo, aunque también ya competencias de los tribunales y de el órgano federal. Pero ahorita la discusión es qué tanto sirven. O sea, si en un momento determinado se aprobara esta reforma, pues qué es lo que pasaría para la democracia. Yo creo que sería muy grave. Bueno, y para el federalismo. No habíamos visto en más de 30 años que hubiera un desgaste tan fuerte entre el poder ejecutivo del país y un organismo autónomo como lo es el INE. Es de llamar la atención. En cierta medida son contrapesos de poderes, y hoy, como ha habido antes, está en la mesa una reforma electoral, una reforma pues de un calado importante, que una de las opciones que pone en la mesa es desaparecer a los organismos electorales locales, pues dice que esto ahorraría al país más de 13,000 millones de pesos. Amalia, ¿las elecciones en México son caras comparadas con otros países o no son caras? No necesariamente. Si hacemos un estudio comparado con otras democracias, nuestra democracia, digamos, está en los estándares internacionales, como ya lo mencionaba Luis Carlos, y tenemos que recordar que la democracia mexicana se funda en la desconfianza de la ciudadanía y de los propios actores políticos, y eso por supuesto lleva costos económicos asociados. La organización de los procesos electorales basadas en esta desconfianza que sabemos que es tradicional de la formación del sistema político y del sistema electoral mexicano, pues tiene costos implicados, ¿no? Digamos, la impresión de boletas, el despliegue de los capacitadores electorales, la propia administración del personal electoral, tiene costos asociados, pero considero que justo en esta discusión que estamos teniendo resultaría mucho más costoso, ¿no?, en términos democráticos, la desaparición de estos organismos públicos locales, que nada más por dar algunas cifras, desde la reforma de 2014, los OPLES han organizado más de 300 elecciones locales, lo cual corresponde a la elección de más de 55,000 cargos de elección popular. Entonces creo que no podemos perder de vista la importancia que tienen los organismos públicos locales en estas dinámicas políticas, sobre todo en un sistema que ya comentaban, el sistema federalista mexicano, con lógicas tan distintas y con realidades políticas y sociales tan divergentes en el territorio nacional. Luis Carlos, ¿el Instituto Nacional Electoral puede organizar las elecciones de 32 estados de la República? ¿Tiene la capacidad? Puede. Sí puede. En cuestiones de capacidad operativa sí podría hacerlo. Probablemente haya cuestiones de dinámicas políticas locales que en un principio al instituto le podría costar mucho trabajo poder tener una cobertura, porque las entidades del país tienen una estructura de organización electoral que tiene otros pisos diferentes, como es el piso municipal. En algunas entidades hay comunidades, como en el caso de Tlaxcala. Entonces, pero con el paso del tiempo sí se puede. La pregunta es si es deseable. A mí me parece que la reforma de 2014, que centralizó parcialmente la organización de las elecciones, fue un paso equivocado, como se ha dado muchos pasos equivocados en la centralización de muchas funciones. El día de ayer el Senado mexicano, en estos días el Senado mexicano aprobó una política para prolongar la militarización del país, que a mí me parece que contribuye a esa centralización, porque le quita a los gobiernos locales la corresponsabilidad de dar seguridad a sus ciudadanos. Y esto ha pasado en materia fiscal, esto ha pasado en materia de endeudamiento, ha pasado en materia de transparencia, está pasando. Esto inició hace unos 10 años y continúa. Entonces, eso a mí me preocupa. Ahora, la pregunta es, ya que cruzaste el río a la mitad y estás a la mitad, ¿vale la pena cruzar completamente el río para que el INE se convierta en el único organizador de comicios nacionales? ¿O te regresas antes del río? Eso ya no es posible políticamente, o te quedas donde está. El esquema actual a mí me parece que deja muchas materias, muchas zonas grises de ambigüedades, y lo que yo he visto es que si el INE asumió la organización de los comicios, si el INE asumió
parte de la organización de los comicios locales desde 2014, uno tendría que haber visto una disminución de los presupuestos de los organismos públicos locales, pero cuando uno ve las gráficas agregadas ves que el INE sigue costando más y los organismos públicos locales en agregado siguen costando más. Entonces no ha habido en realidad ningún ahorro de esta política de centralización y creo que ahí sí hay una crítica pertinente, decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? Y creo que ahí hay un área de oportunidad. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante que son los institutos electorales en el país y en el Estado de México. La convocatoria para ocupar las plazas de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral de la OPLES propone que de las 162 plazas vacantes disponibles, 67, que representan el 41.35%, sean exclusivas para mujeres, mientras que las 95 plazas restantes se asignen a las personas ganadoras con las más altas calificaciones. Mi nombre es Diana y tengo 18 años. Considero que es para participación de los ciudadanos, para las elecciones y para el derecho al voto. Me llamo Shesid y tengo 22 años. Pues es una organización que se dedica, o institución, a todos estos trámites como electorales y de elección de presidente o de gobernador, cosas así. Mi nombre es Jorge Guillermo Villegas Colín y tengo 54 años. Él es el que se encarga de las elecciones, el marcha en transparencia. Cristian Coahuila, 32 años, es el encargado de organizar las elecciones, de administrar las funciones de cada una de las personas que se ven involucradas en estos eventos. Diana Sánchez y tengo 52 años, los que se encargan de regular todas las elecciones, ¿no?, que hay. Bueno, acabamos de ver cuando salimos a la calle a reportear, a preguntarle a la audiencia qué opina, qué sabe, ahí no hay filtros, no hay anestesia, la gente dice lo que sabe y lo que cree. En este caso, demuestran de todas generaciones saber que es un organismo electoral. Eso es una tarea cumplida en cierta medida, pues también los institutos electorales tienen la tarea de educar sobre las elecciones. Decía Amalia hace unos momentos y me parece muy interesante que la democracia nace de la desconfianza. Entonces podemos afirmar, maestro Rosales Betancourt, que estos institutos electorales han abonado a la confianza en la democracia mexicana. Mira, han abonado a la confianza, pero no han logrado totalmente una aceptación. ¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen a los organismos locales y en general a los organismos electorales? Uno, el alto costo. O sea, dicen, sí dan confianza, pero cuestan demasiado, los sueldos son muy altos, tienen demasiado personal. Y la otra cosa que hace la cuestión de la desconfianza es quién los selecciona. En el caso de los organismos locales, pues siempre ha habido la creencia, que además pues se ha demostrado en muchos estados como una realidad, que han sido los gobernadores los que han dicho quiénes son los consejeros, quiénes son los magistrados de los tribunales, y se han convertido en órganos dependientes del gobernador en turno. Entonces, de esta manera también pierden legitimidad y autoridad, y precisamente entonces pues empieza esa idea de que este es un árbitro, pero demasiado vendido, demasiado hacia el gobierno. Entonces, aquí lo importante es que para que se tenga más credibilidad, inspiren más confianza, y sobre todo porque esa credibilidad y esa confianza en los institutos electorales sirve para lo que sirven las elecciones, que es para la legitimidad del que tiene el poder. El poder en un momento determinado no solo es una cuestión de tener la fuerza, es fundamentalmente una cuestión de tener la legitimidad, y la legitimidad se logra con la democracia. Entonces, si la población cree que sus votos se cuentan bien, valen, entonces quien llega al poder tiene una legitimidad. Si hay dudas, entonces se pierde la legitimidad. Claro. Bueno, hoy hay mucha gente que piensa que pues no hay de otra, ¿no? Incluso no solamente políticamente hemos visto que ha perdido legitimidad
y existe una crisis real de los organismos electorales, por eso las reformas políticas tienen ese impacto en los medios y en la opinión, porque ha resultado que la gente dice, pues no me siento conforme o no me siento representado. Y no solo eso, que muchos de esos candidatos terminan en los llamados tribunales electorales, ¿no? Luis Carlos, ¿qué podemos hacer para abonar en la confianza de las instituciones electorales, que sí nos cuestan mucho dinero a los mexicanos? A ver, quiero hacer dos comentarios primero. Esta crítica de que cuestan mucho es respecto a qué cuestan mucho. Pues más bien hay que verlo respecto a los resultados. ¿Es una buena inversión? Yo creo que sí. Y tenemos que ser muy claros. La crítica principal que ha generado esta duda con respecto a esto es la que ha ejercido el presidente de la República desde que fue candidato presidencial la primera vez en 2006. Esa es la realidad. Su crítica constante, que aún a hoy repite como presidente de la República, como es típico en los países que tienen líderes populistas. Ahí está el caso de Brasil, ahí está el caso de Trump en Estados Unidos. Siempre hay un cuestionamiento, aun y cuando ganen gracias a ese sistema, a las reglas electorales y al conteo de votos. Esta es una constante en el mundo y esa ha sido la causa principal de los últimos 20 años de esta duda permanente que todavía hoy vivimos. Ese es un tema central. Segundo, se invierte mucho en ellos, pero la verdad es que el resultado es un resultado de que la gente sabe que los votos se cuentan. Pero el gran problema es el comportamiento oportunista de los candidatos, de todos los partidos que cuando no ganan, calculan selectivamente para ver si impugnan, denuncian fraude, porque eso les permite continuar su carrera política. Si el presidente de la República denunció en 2 elecciones presidenciales fraude y hoy ganó, y sigue denunciando fraude para protegerse en 2024, pues es claro que cualquier político de este país va a ver que eso es alguna estrategia ganadora. Y ahí tenemos a los organismos públicos locales electorales padeciendo el ataque inmisericordia de políticos irresponsables. Entonces hay que decirlo, no es una culpa de los organismos públicos locales, que en ocasiones algunos han actuado de manera equivocada, errónea, pero en general es una culpa del oportunismo político. Y la segunda cosa, ¿qué se puede hacer para construir un poco más de esa confianza? Yo creo que en el margen sí pueden acotarse los costos de operación, por supuesto. Yo creo que algo que no hemos discutido es el tema del financiamiento público a partidos, porque en el presupuesto de los organismos electorales está el presupuesto de los partidos, y ese es intocable. Y tercero, un tema muy importante que a mí me parece el tema más grave del costo real de la democracia mexicana, que tiene que ver con el dinero en efectivo que fluye por debajo de la mesa para fondear campañas. Y que eso no pasa por los organismos electorales, no pasa por las tesorerías de los partidos, no se ve. Ese es realmente el costo más relevante y más pernicioso de lo que cuestan las campañas y en general la democracia electoral. Amalia, hablando de la confianza y la desconfianza, uno de los principales argumentos que usa un gobierno centralista es que en la federación se controlan los temas y se operan mejor, que en los estados hay más corrupción y en los municipios aún más. Digamos, son los 3 niveles de gobierno y van increciendo en la irresponsabilidad. Hablan de 13,000 millones de pesos de ahorros para una reforma. Entiendo que en términos comparativos de lo que cuesta una elección contra lo que administra un gobierno, en el caso del Estado de México son 3,000 millones de pesos una elección contra cerca de 400,000 millones de pesos anuales de presupuesto estatal, es realmente inconmensurable, pero pues para toda la gente de a pie es mucho dinero. 13,000 millones de pesos puede implicar autopistas, hospitales, escuelas para sus hijos. ¿Qué hace un consejero? Suena a veces inalcanzable decir el consejero presidente del Instituto Electoral, la consejera presidenta. ¿Qué hace un consejero? Bueno, una de las principales funciones, pues evidentemente es organizar elecciones, pero eso lleva muchas tareas intrínsecas, ¿no? La primera es, por ejemplo, la formación de las vocalías de los consejos distritales, que al final del día es el acercamiento que tenemos como Consejo General a la ciudadanía. Estas vocalías y estos consejos distritales son integrados por ciudadanos, en el caso del Estado de México, ciudadanía mexiquense, que nos ayudan a organizar la elección. Y más allá de eso, tenemos un trabajo constante aún en tiempos no electorales, ¿no? Aún en años en donde no estemos realizando un comicio,
tenemos un trabajo de difundir la cultura política, la participación ciudadana, de discutir la posibilidad de la implementación de acciones afirmativas, de la inclusión de otro tipo de grupos que tradicionalmente o históricamente han sido marginados o excluidos del sistema político. Entonces, ¿qué hacemos como Consejo General? Por supuesto, aprobar las decisiones que regirán al proceso electoral, como ya mencioné, el tema de la formación de las vocalías, de los consejos distritales, establecer los tiempos de campaña, de precampaña, digamos, irle dando forma a todo el calendario electoral, tener un acercamiento constante con las fuerzas políticas, vigilar su comportamiento durante el proceso electoral como es propio de un árbitro electoral. Digamos, podría enumerar muchas más funciones, pero en realidad el Consejo General y en este caso la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México, su principal función y su principal responsabilidad es con la ciudadanía. Creo que esta parte a veces no queda claro, pero somos un Consejo General, y así debe ser el de todos los OPLES, que está representando a la ciudadanía, ¿no? Y que a partir de la reforma del 2014 ha quedado muy clara que los costos, las cuotas políticas y partidistas ya quedaron atrás. Hoy en día, quien llega a formar parte de un Consejo General, de un OPLE o del propio Instituto Nacional Electoral, tiene que pasar por una serie de filtros, por una serie de exámenes, de conocimientos para poder ocupar el cargo, y eso ha permitido tener árbitros imparciales, ¿no? Y justamente defender los ejes rectores del actuar electoral. Bueno, un árbitro en el fútbol no le puede ir a la América o a las Chivas y silbar el partido, ¿no? Eso, bueno, pues ya en el terreno de lo natural puede ser imposible porque cada uno tiene sus propios sentimientos. No solamente son un organismo autónomo, sino son el árbitro de las elecciones. El actuar de los institutos sí influye en el resultado de una elección, no solamente en su organización. ¿Cómo podemos los ciudadanos medir si actúa bien o mal un instituto electoral? Mira, yo creo que se puede medir, dicen por sus frutos se conoce. Y la verdad es que los resultados, lo que finalmente pasa, si al final se da el resultado de que tanto los participantes aceptan los resultados como la población, eso significa que actuó bien. ¿Cuál es el problema? El problema está que no sucede esto pese a lo que se está realizando. O sea, finalmente la forma en la que se designa a los consejeros, a los magistrados electorales, pues ha sido uno de los temas centrales. Al principio sí era exclusivamente una cuestión, como debe ser técnica, finalmente no es simple y sencillamente una cuestión de tener honestidad como se está manejando, de tener buena voluntad, sino alguien que conozca el derecho electoral, alguien que conozca todos los aspectos relacionados con las partes técnicas de una elección, como en el fútbol. Un árbitro que no sepa el reglamento de fútbol, pues no puede ser un buen árbitro. Entonces, aquí es donde yo veo, por ejemplo, en la reforma que propone el presidente López Obrador, que al principio yo la veía, pues no va a ganar, la van a frenar. Oí algún comentario alguna vez que en Radio Fórmula, te oí aquí al doctor Ugalde, diciendo, no, esta no va a pasar, pero ya con lo que pasó con la cuestión del transitorio y que se rompió la alianza, pues puede pasar. A mí lo que más miedo me dio del resultado es de esta votación que permitió prorrogar la presencia de los militares, que ahora sí pueden lograrse la mayoría comprando, presionando, como sea para que pase. Y ahí cuál es el elemento, que el mecanismo que está proponiéndose es que sea por votación. Imagínate, pensando en el fútbol, que de repente en un estadio, en el Estadio Azteca, se pare, a ver, ustedes, los aficionados, elijan de una lista que yo les voy a dar, América y tal, ¿a quiénes? Claro, van a votar por el que les diga. Entonces, ¿qué es lo que la propuesta a nivel federal, pero que se llevaría a los estados si siguieran los organismos que es una posibilidad que a lo mejor no sucede? Sería que la gente vote por los magistrados y por los magistrados. Entonces, eso sería terrible. Vamos un corte y regresamos con este tema, un tema muy interesante.
En el quinto encuentro entre consejeras y consejeros del INE y organismos públicos locales, OPL, realizado en septiembre del 2022, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que el binomio INE-OPLES para la calidad de las democracias es indispensable para la gobernabilidad democrática en México. Opino que pues es importante seguir contando con algún organismo como lo es en este caso el INE, sin embargo creo que el contar también con estos pequeños departamentos, ya sea por ejemplo a nivel estatal como contamos con el IEM, ayuda para que este ejercicio pues funcione de una mejor manera, porque pues obviamente somos muchísimos mexicanos, tanto en el Estado de México, que es incluso uno de los estados con mayor índice poblacional, entonces pues creo que el hecho de que desaparecieran, pues yo creo que haría todo este ejercicio electoral un completo caos. Pues creo que afectaría mucho a la toma de decisiones y centralizaría toda la función en un solo punto, y eso, no sé, creo que evitaría como muchos filtros incluso. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de los organismos electorales, y comentaban en la mesa de la posible reforma electoral que está debatiéndose en el Congreso de la Unión. Una de las posibilidades es que se elijan democráticamente a los consejeros del INE y a las autoridades electorales. Suena en algún sentido diferente. Hay algunos países como en los Estados Unidos que se eligen a sus jueces de manera democrática, no a sus autoridades electorales, pero sí a los que tienen que establecer el Estado de Derecho. No es un tema que esté fuera de la imaginación pública en el mundo, un tema interesante sin duda. Y dice Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que el INE no tiene la capacidad de organizar las elecciones en los estados. Dice, no podemos. Son muchas, se necesita más gente y eso no disminuiría costos, lo contrario, los aumentaría. ¿Es la solución democratizar a la institución que vela por la democracia? ¿Todas las decisiones técnicas y de Estado de Derecho pueden o deben sujetarse a plebiscitos? Estimado Luis Carlos. ¿Te refieres a si vale la pena elegir a los consejeros electorales por voto popular? Por supuesto. A mí me parece una de las ideas más perniciosas, venenosas y contradictorias en términos lógicos. El argumento del presidente es que los consejeros, consejeres del país están capturados por los partidos. Y efectivamente, los partidos están continuamente queriendo generar influencia, a veces indebida, sobre consejeros, consejeras de todo el país. Eso ha ocurrido desde que se fundó el INE-IFE hace 30 años y ocurre en todo el país. Ahora, el tema es que en el balance, creo yo, los consejeros en un órgano colegiado buscan más o menos mantener cierta independencia. Hablo del caso del INE, que es el que conozco. Y que creo que ese mecanismo ha venido mejorando y creo que todavía se puede mejorar. Hay un espacio al final del proceso en donde, en lugar de que los partidos sean los que deciden de los finalistas quién entra al proceso finalista, yo creo que podría hacerse un sorteo y eso podría mejorar. Pero lo que se busca es tener expertos en los órganos. Es un órgano regulatorio que buscas tener expertos, no tener políticos. Si tú pones a votarse a quienes van a encabezar los órganos de dirección de los organismos electorales, lo que vas a tener son políticos. ¿Cuánto te va a costar una campaña para ser consejero electoral? Pues te va a costar mínimo 10 o 20 millones de pesos. ¿Y hoy no son políticos? Hoy muchos tienen aspiraciones políticas y de la palestra de un órgano electoral han saltado. Muchos son expertos. Yo fui consejero presidente del IFE y yo no soy político. Yo me dedico ahora a la consultoría, a la academia, y creo que ese debiese ser el perfil ideal. Amalia viene de la academia y estoy seguro que cuando termine su mandato va a regresar a la academia. Ese es el tipo de perfil que necesitas, expertos que no tengan el deseo, el anhelo de hacer política, pero si tú pones a votar el cargo de la consejera presidenta del organismo electoral del Estado de México, entonces, ¿quién le va a dar apoyo para ser votada en el Estado de México a la próxima presidenta del OPLE de aquí? Pues los sindicatos, el gobernador en funciones, los partidos, los grupos de interés. Entonces,
en el intento de ser consejero vas a acabar capturado completamente y vulnerado por quienes te paguen la campaña. ¿Quién va a desembolsar de su bolsa 20 millones de pesos para hacer una campaña y ser consejero? Si tu sueldo, según López Obrador, debe ser reducido adicionalmente. Es un contrasentido, no hace sentido. Lo que tenemos es que mejorar el proceso de selección de los consejeros. Creo que ha mejorado y creo que todavía hay un espacio para lograrlo más. Amalia, existe el servicio profesional electoral. ¿Son profesionales, son técnicos en la materia o se ha convertido en una especie de sindicato élite que está aglomerado en una institución electoral cobrando buenos sueldos y que realmente no tiene diferencia con cualquier otra persona? No, yo sí te puedo hablar por la experiencia que hemos tenido en el Instituto Electoral del Estado de México y también en el propio INE. El Servicio Profesional Electoral es un sistema que funciona, que justamente tiene como finalidad ir profesionalizando a funcionarios electorales desde niveles bajos y así pueden ir escalando en posiciones burocráticas y administrativas, y me parece que es un sistema que claro tiene oportunidades de mejora, que pues, sobre todo debe de ser fortalecido en los organismos públicos locales, pero que es un sistema del cual han surgido perfiles muy valiosos, perfiles justo con estas características técnicas que se necesitan para poder desempeñar la materia electoral, ¿no? Entonces, creo que ha abonado mucho a las autoridades electorales tener la implementación de este sistema profesional electoral y bueno, pues estamos, por ejemplo, desde el IEM apostando a seguir fortaleciendo el sistema. ¿Existe una colaboración real entre el IEM y el INE? Sí, por supuesto, la coordinación es constante, la coordinación es fluida y sobre todo ahorita que estamos ya entrando al proceso electoral o estamos en cara al proceso electoral del 2023, te puedo decir que esta coordinación ha sido constante junto con la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México como con el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues hay tareas que sin duda requieren una mayor coordinación. Por ejemplo, en el Estado de México tendremos el voto de población en prisión preventiva, lo cual es una tarea en coordinación constante con el Instituto Nacional Electoral. De la misma forma, el tema del voto de los mexiquenses en el extranjero, otra de los temas en los que nos tenemos que coordinar, pero esta coordinación no es una simulación. Creo que el Sistema Nacional de Elecciones de este país tiene como uno de los principales objetivos que esa coordinación sea fluida y se fortalezca cada día más. ¿Influye el INE en las decisiones y en el actuar del IEM? Por supuesto que no. Una de las atribuciones que tenemos como consejeros locales es nuestra autonomía. El Instituto Nacional Electoral tiene la función de designarnos como consejeras y consejeros. Sin embargo, constitucionalmente los consejeros locales tenemos autonomía y sobre todo siempre apegados a la legalidad, ¿no? Y a estos principios que nos rigen y para los cuales fuimos designados. Pero una influencia o una presión por parte del INE, eso no existe en los organismos públicos locales. Y pudiera ser al revés, de darse la reforma electoral, que el INE se convierta en el superorganizador de las elecciones locales, que se ejerza presión desde los estados hacia el instituto, que hoy no la tiene. Hoy en realidad la presión es desde lo federal hacia lo federal, no desde lo estatal, y lo municipal hacia lo federal. O sea, se convertiría en buena manera en un organismo muy grande, con muy poca movilidad. Maestro, ¿qué podemos hacer para agilizar esta comunicación INE, institutos locales y que muestren que son un binomio, si bien autónomo, que tienen el mismo objetivo y la misma calidad en su aplicación de las normas? Sí. En primer lugar, lo que se necesita sí es definir claramente, o sea, lo que decía Luis Carlos Gálvez, muy importante, se quedó a la mitad en esta situación de decidir qué le corresponde a lo federal y qué le corresponde a los organismos locales. Es muy importante también la cuestión que hemos visto, que muchas cosas que se deciden en los organismos, en los institutos, tanto en el federal como en los locales, pues luego son cambiados y en última instancia quien decide son los órganos jurisdiccionales, o sea, el Tribunal Estatal y en última instancia el Tribunal Federal. O sea, que en un momento determinado toda esa serie de órganos que tienen que participar y donde al final pues la decisión tiene que ser la del tribunal, lo estamos viendo
Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, finalmente, pues fue la elección del gobernador y finalmente, si se anulaba o no, acabó finalmente en el TRIFE. Entonces, se necesita que esté muy claro, muy establecido en la legislación qué le corresponde a cada organismo. Desde luego, primero esperar a ver qué pasa, ojalá no pase. A mí sí me da mucho miedo que ahora sí pueda pasar esta reforma electoral propuesta, o que parte de ella pueda pasar, incluso que se logre alguna negociación con los partidos para que la parte que le pega a los organismos electorales sí pase y la que le pega a los partidos políticos, porque también hay una parte que les pega, esa se negocie para que voten por la otra. En fin, hay muchos riesgos en este momento. Entonces, el otro aspecto pues es ese, el de que ya exista una claridad, que ya no... Yo creo que el momento en el que está haciendo esta intento de reforma, cuando tenemos las elecciones en el Estado de México y ya también muy cerca las elecciones federales, es totalmente inoportuno. O sea, en este momento meter ruido cuando realmente ya, queramos o no, las llamadas corcholatas ya están haciendo campaña para una elección y todavía se está discutiendo si hace o no la reforma. O sea, yo siento que además de inadecuada es inoportuna. Entonces, toda esta situación de indefinición es lo que en un momento determinado tiene que resolverse. O sea, debe haber reglas claras y que se sepa que esas reglas claras van a seguir vigentes durante un periodo determinado. Gracias, maestro. Vamos a un corte y regresamos con este tema, ni más ni menos, las elecciones y también los institutos electorales en el país. Muchas gracias. La Unión Interamericana de Organismos Electorales es una entidad no gubernamental cuyas decisiones solo tienen carácter de recomendaciones y orientaciones para los organismos que la integran. La UNIORE se integra actualmente por 24 países y su objetivo es promover sistemas electorales seguros, eficientes y democráticos, en los cuales se garantice la emisión del voto en forma libre, universal y secreta. Esta organización ha hecho observaciones en las elecciones de México desde 1994 y ha declarado que han sido procesos electorales con plenas garantías democráticas, tanto para los ciudadanos, los candidatos, como para los partidos. Amalia Pulido será la segunda presidenta que tenga el IEM en toda su historia. El único antecedente que existe data de 2002 a 2003 con María Luisa Farrera Paniagua. Las demás estuvieron encabezadas por hombres, siendo el primer consejero presidente Samuel Espejel Díaz González. Yo creo que es un poquito incierto, ya que sabemos que los organismos que se rigen de manera autónoma a nivel nacional tienen un poquito de no muy buena fama. Entonces, yo creo que ese sería un punto negativo. Pero más bien siento que son desventajas, como yo te digo, siento que es demasiado trabajo para una sola institución. Si así el INE solamente tiene muchísimo que hacer con respecto a todos los ciudadanos que queremos acercarnos a él, entonces, ¿qué es lo que pasaría si nada más él se encarga de eso? No, siento que no hay ninguna ventaja con respecto a él. Pues más bien desventajas, ¿no? Porque no podría darse abasto un solo organismo, es con toda la población, ya que somos muchos. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de los institutos electorales en el país y un tema que no podemos dejar de tocar, que tristemente es una realidad en nuestro país, es el impacto del crimen organizado en las elecciones. De diversos tipos, ¿no? En los últimos 3 años hemos visto una influencia no clara, clarísima de lo que está sucediendo en el país. No es un tema que esté sujeto a debate, es una lamentable realidad, la hemos visto. Y eso pone en duda aún más la legitimidad de las elecciones. Y si bien en México la media que vota en México por la participación electoral es casi siempre menor al 50%, esto puede ser incluso un desincentivo mayor para que la gente vaya
a votar. ¿Qué consideraciones tiene de esto el Instituto Electoral del Estado de México? Si ha pasado en otros estados, no hay que tapar el sol con un dedo y pensar que aquí no puede pasar. Pudiera suceder. ¿Qué podemos hacer? Sí, por supuesto. Como bien mencionas, ya hay pues evidencia empírica de que efectivamente la presencia del crimen organizado, digamos medido como niveles de violencia, tiene un impacto negativo en la participación política de la ciudadanía el día de la elección. Esto ya ha sido probado de forma empírica y, como tú dices, es una realidad que no es ajena al Estado de México y me atrevería a decir que ninguna parte del país es ajena. Sin duda las organizaciones criminales han crecido y tienen también un interés, como lo ha argumentado mucha de la literatura académica que se ha producido en este sentido, tienen un interés específico en influir en los resultados electorales y en tener algún tipo de involucramiento. Ahora, desde el Instituto Electoral del Estado de México hemos empezado a realizar diferentes acciones, sobre todo de diagnóstico. Creo que la principal medida que podemos tomar ahorita es tener un diagnóstico certero y un diagnóstico temprano sobre la situación de inseguridad que se vive en el Estado de México. Ya como parte del Consejo General, como presidenta del IEM, he tenido diferentes reuniones con las autoridades de seguridad, tanto del Estado como nacionales, para ver esta coordinación tan importante que se tiene que hacer, no solo el día de la jornada electoral, sino durante todo el proceso electoral, y sobre todo brindarle a la ciudadanía la certeza y las condiciones de seguridad para que puedan emitir su voto de forma libre y razonada. Creo que sin duda alguna es uno de los mayores retos de la democracia incipiente mexicana, y es también el elefante en la habitación, ¿no? Es un tema que sabemos que existe, es un tema que sabemos que está presente en los comicios y que sí, desde la labor de las autoridades electorales tenemos la responsabilidad de tener estos diagnósticos y de impulsar algunas acciones, digamos en la medida de nuestras atribuciones y también en coordinación con otras agencias estatales para poder, digamos, asegurarle a la ciudadanía este voto en condiciones de seguridad. Pues Carlos Sanz hablaba mucho de los mapaches en las casillas, ahora se habla de los cuernos de chivo, ¿no? Sucede a nivel nacional, lamentablemente. ¿Y qué tanto va a ser responsabilidad de las candidatas y los candidatos que arman toda una estructura de defensa y representación de su voto en las casillas? Existen representantes, no solamente ciudadanos, que es lo que hacen los institutos electorales, sino los partidos, los candidatos tienen representantes en cada una de las casillas. Tienen que ser corresponsables en evitar, en denunciar que el crimen organizado no tome el control de las elecciones en nuestro país. Es muy difícil eso porque la evidencia anecdótica que existe en este tema, porque la gente le da miedo denunciar, es que llegan convoyes de criminales, de sicarios, que corren a la gente, toman posesión de la casilla, la rellenan y llenan la papelería y punto final. ¿Tú crees que el presidente de esa casilla que fue corrido va a ir a denunciar esa misma noche a la Fiscalía Electoral esto y luego ratificar su denuncia? No lo están haciendo. Por eso la solución a esto no es la corresponsabilidad de la gente, porque sería demasiado pedirle a alguien, quiero que seas funcionario de casilla. Y además, si llegan los malos y te corren, vas y denuncias. No hay manera, la gente se va a asustar más. Claro. Lo que se tiene que generar ahí sí es una reforma. La reforma electoral, una reforma electoral bien pensada es muy necesaria. La propuesta del gobierno de López Obrador es muy mala y por lo tanto hay que evitarla, pero hay cosas muy importantes, que es cómo descargar la obligación de la prueba. Yo creo que debiese haber un observatorio al interior de los organismos electorales que, ante ciertos indicios de que en cierta casilla ocurrió algo, se diera por oficio la tarea de investigar y de presentar una denuncia, y que los tribunales electorales fueran más flexibles en la aceptación de las pruebas y que ante un indicio se anule la elección en una casilla. Si tú no empiezas a anular casillas en donde el crimen organizado interviene, los incentivos para que esto se multiplique van a seguir creciendo. A mí me preocupa. Creo que este es el gran problema de la democracia electoral mexicana. Es un problema de sobrevivencia. Si se sigue sin hacer nada, en muy pocos años, el sistema electoral puede estar capturado por el crimen organizado. Claro. Bueno, para eso está el Ministerio Público, las fiscalías especiales en delitos electorales. Y una de las propuestas que siempre están en la mesa es el uso de tecnología, el famoso voto electrónico, maestro. Pero acabamos de vivir apenas hace unos días una noticia espeluznante de un hackeo
que vulneró la seguridad nacional. ¿Estamos dispuestos los mexicanos a transitar al voto electrónico y que pueda vulnerarlo también el crimen organizado, pero cibernético? Pues ese es el riesgo. El riesgo es además la desconfianza, porque si no creemos en el papelito, ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, un conteo después voto por voto, casilla por casilla, si todo fue electrónico? Entonces desde ahí empiezan las dudas, y además porque mucho de la cuestión de la acción de la delincuencia, pues no solamente es el plomo, sino también es la plata. Entonces, muchas veces los criminales no actúan en forma hostil, pero sí cooptan a los candidatos, los patrocinan, y precisamente uno de los temas que se estaban utilizando es el tema de ese dinero que es en efectivo, que no sale controlado por nadie, y se sabe que muchas veces incluso hay quienes compran a partidos políticos candidaturas, que llegan con X partidos políticos, te doy tanto si me haces candidato, o sea, y ahí se van colando criminales. Entonces, la cuestión es que tiene que haber un control en todos los aspectos, desde el físico, desde el financiero y desde luego el cibernético. O sea, fundamentalmente el aspecto de las nuevas tecnologías es fundamental en los procesos electorales. Ahorita, ¿a qué sirve, por ejemplo, controlar las emisiones en medios de televisión, de radio, etcétera, cuando la comunicación por internet no está regulada? Entonces, hay muchas cosas en donde se tiene que avanzar, y la tecnología pues es una de las herramientas que puede ayudar mucho para que las cosas salgan bien, pero también puede ser para que las cosas salgan muy mal en el tema electoral. Claro. En México, que es un país que tiene dinamismo, flexibilidad legislativa, siempre se puede reformar. Logrando consensos y mayoría se puede reformar. Que se deba reformar es otra cuestión. Pero digamos que hoy les ponen ustedes en la mesa la opinión que va a influir en la reforma electoral. Veámoslo como una especie de conclusión. ¿Qué propondríamos reformar del sistema electoral mexicano? Bueno, creo que ya mencionaste un elemento muy importante, el tema del voto electrónico. Creo que es una de las apuestas. Y creo que todas las reformas electorales tienen como objetivo mejorar, o sea, los sistemas electorales son perfectibles. O sea, esto lo hemos estudiado y lo hemos discutido ampliamente en la literatura. Creo que en el caso mexicano, y ya lo comentaba Luis Carlos, el tema de la seguridad es un tema primordial y un tema que está en el tintero desde hace muchos años en el caso mexicano y que debería de ser pensado, incluido en una reforma electoral. Por supuesto, yo apostaría también por darle muchas más atribuciones a los organismos públicos locales, en lugar de debilitar a estos órganos, darles más atribuciones y fortalecerlos en este marco del Sistema Nacional de Elecciones, y por ahí me quedaría con estas propuestas. Luis Carlos. Yo haría tres cosas. El tema de cómo corresponsabilizar a los órganos electorales para denunciar la intromisión del crimen organizado durante la jornada electoral, mediante investigaciones de oficio, para que la carga de la prueba no quede en la gente, sino en la autoridad, y de esa manera denunciar, desincentivar que los criminales quieran intervenir en las elecciones. La segunda, el voto obligatorio, porque el voto obligatorio te combate uno de los fenómenos más perniciosos que hay en México, que es el tema del clientelismo electoral y la movilización del voto. Y el tercero no tiene que ver con lo electoral, pero ayudaría mucho a reducir el dinero bajo la mesa para las campañas, que sería la obligación de los gobiernos de licitar todos los contratos y toda la obra pública. Cuando alguien da dinero por debajo de la mesa a un candidato, lo hace a cambio de un contrato. Y la única manera de romper ese círculo perverso es que no pueda pagarte el candidato ganador. Y para que no te pueda pagar es porque todos los contratos tienen que concursarse. Ese yo creo que es una medida no electoral que tendría un saneamiento del financiamiento ilegal de las campañas, y esa sería la tercera cosa que yo propondría. Maestro, su opinión en un minuto. Sí, democracia interna en los partidos, es absurdo. Morena critica lo que hace el INE, lo que hacen los órganos electorales, pero sus elecciones internas, desastre. Esto que implicaría elecciones internas, o sea, por ejemplo, elecciones primarias. Segundo, una cuestión importantísima, el que haya segunda vuelta electoral. O sea, que en un momento determinado, pues sucede lo que está sucediendo en muchos países, ahorita en Brasil, donde finalmente, si ningún candidato llega a una mayoría, puede haber segunda vuelta. Esas dos propuestas, elecciones primarias y segunda vuelta electoral.
Bueno, pues siempre se puede reformar y parece que hay mucho bueno por hacer. ¿Ustedes calificarían el actuar de las instituciones electorales como bueno hasta la fecha? ¿Esa es su opinión? En balance, yo creo que sí. En balance, parece que sí. Perfectible, pero bueno. Perfectible, Y yo diría que en este momento no es bueno hacer modificaciones. ¿Sí? Después de las elecciones, sí. Pues les agradezco mucho su participación, Amalia, Luis Carlos, Gracias. maestro. Gracias. Muchas gracias. Y ya escuchó usted opinión de los expertos para que forme su propio criterio y sepa usted, pues, si le gusta y ni más ni menos. Muchas gracias. Buenas noches.